Cuando el sol de Madrid comenzó a nacer aquella mañana fría, un silencio extraño flotaba sobre la mansión abandonada de Alejandro Villamar, el millonario que lo había perdido todo. Caminaba descalzo por el salón vacío, sintiendo el frío del mármol subir por sus piernas, recordándole cada error que había cometido. Toda España comentaba sobre su caída, los periódicos lo llamaban tonto, los inversores lo acusaban de irresponsable. Pero ninguno conocía el dolor real que lo consumía, la sensación de haber decepcionado a su propia familia. Afuera, Sofía, la joven limpiadora que trabajaba para él desde antes de la bancarrota, llegaba con su pequeña hija en brazos. La bebé, Clara, sostenía un papel arrugado, garabateado con trazos de colores. No era más que un dibujo infantil, pero sus ojos brillaban como si llevara algo importante. Sofía estaba agotada. Había tomado 2 autobuses y hecho una larga caminata por el barrio de Salamanca para no perder el empleo, aunque ahora él apenas pudiera pagarle. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. Subimos videos nuevos todos los días. Si te gustó la historia, deja tu like y un comentario. En los comentarios, cuéntanos de dónde eres y a qué hora nos ves. Alejandro la recibió con un gesto cansado. Algo en él parecía más pequeño, como si la bancarrota hubiese borrado su fuerza. Pero Clara, con su terquedad inocente, extendió el bracito y le ofreció el dibujo. El millonario ignorado por el mundo se agachó lentamente, casi por educación, y tomó el papel. Entonces vio algo que le hizo contener el aire. En una esquina del dibujo infantil había una forma que no debía estar allí, la silueta de una mujer, con los ojos exageradamente sombreados y un collar que él reconoció de inmediato. Pertenecía a Eva Montero, su antigua prometida, la misma que había desaparecido días antes de que la policía iniciara una investigación por desvíos en la empresa. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo podía aquella bebé haber visto algo que nadie más había visto? Sofía no entendió el cambio en su mirada y pensó que era solo una emoción pasajera. Pero Alejandro apretó el papel con fuerza, como si sostuviera una pista decisiva. Desde el fondo de la mansión vacía, un ruido metálico resonó, haciendo que los 3 miraran hacia el corredor oscuro. El aire pareció volverse más pesado, como si la propia casa tuviera algo que revelar. Fue entonces cuando Clara señaló el corredor y balbuceó un sonido corto, casi una advertencia. La bebé no hablaba, pero sus ojos parecían comprender más que cualquier adulto en aquella casa. El dibujo temblaba en las manos de Alejandro. Algo había comenzado allí, un misterio que jamás imaginó que renacería a través de las manos de una niña que apenas sabía caminar. El giro final de la mañana llegó como un golpe. La puerta del despacho, que Alejandro juraba haber mantenido cerrada con llave durante días, se abrió lentamente, crujiendo como si alguien estuviera dentro. Dio un paso hacia adelante, pero Clara empezó a llorar con fuerza, aferrándose a la camisa de su madre. El sonido resonó por toda la casa, trayendo una sensación casi profética, como si la bebé estuviera advirtiendo de algo que nadie más podía ver. En ese instante, el miedo tomó forma, silencioso, oculto, pero absolutamente imposible de ignorar para todos los presentes. El corredor oscuro parecía respirar mientras Alejandro, aún sosteniendo el dibujo, intentaba entender por qué la puerta del despacho se había abierto sola. El sonido metálico que había resonado instantes antes volvía a retumbar en su mente como un aviso lejano. La mansión, antaño viva con fiestas lujosas y voces influyentes, ahora se convertía en un laberinto silencioso, lleno de recuerdos fragmentados y sospechas que insistían en renacer. Sofía, percibiendo la tensión creciente, entornó los ojos. Trabajaba en aquella casa desde antes de la caída, antes de los titulares, antes de la desaparición de Eva Montero. Conocía cada rincón, cada grieta, cada hábito de la familia, y sabía que aquel silencio no era normal. Alejandro caminó hasta la puerta del despacho, pero se detuvo antes de entrar. El aire allí dentro parecía más frío, como si alguien hubiese estado en ese cuarto recientemente. El polvo, que debería cubrirlo todo, presentaba marcas finas, casi imperceptibles, como si dedos se hubieran deslizado sobre la mesa. Frunció el ceño. Desde la bancarrota, ese lugar permanecía cerrado, intacto. Pero alguien había estado allí. Y hacía poco. Sofía sostuvo a Clara con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo de la bebé estremecer contra su pecho. La niña miraba fijamente hacia la mesa, hacia algo que ninguno de los adultos era capaz de ver. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. El millonario dio un paso más. En la esquina de la mesa había un objeto que no estaba allí la última vez que entró, un pendiente de oro con una pequeña piedra azul. El mismo modelo que Eva llevaba en todas las fotos oficiales, el mismo que él había comprado para ella como prueba de compromiso. Pero el segundo pendiente,
Ese nunca había sido encontrado. La policía lo había preguntado innumerables veces, y Eva aseguró haberlo perdido. Sin embargo, ahora estaba allí, brillando en un lugar donde nadie debería haber tocado. Alejandro sintió el corazón implosionar dentro del pecho. Sofía notó el temblor en sus manos y se acercó, despacio. La bebé extendió otra vez el bracito, señalando con insistencia una sombra en el suelo del despacho. Era solo una marca, un rastro que conducía hacia la estantería de libros. Y la limpiadora, con su percepción aguda de quien observa cada detalle, vio lo que nadie más vería. La estantería estaba ligeramente desplazada, como si hubiera sido movida recientemente. Era mínimo, casi imperceptible, pero real. Un miedo extraño comenzó a apoderarse del ambiente. La sensación de que algo estaba a punto de revelarse flotaba sobre los tres. Alejandro tragó saliva y tocó la estantería, sintiendo una vibración tenue, como si un mecanismo antiguo estuviera a punto de ceder. Nunca había escuchado hablar de un pasadizo secreto en la mansión, pero la construcción era antigua, anterior a su familia. Nada era imposible. Entonces, Sofía hizo la pregunta que resonó como un golpe. «Señor Villamar, ¿alguien entró aquí esta noche?» La respuesta llegó solo en su mirada, una mirada que decía que todo estaba a punto de desmoronarse de nuevo. Alejandro miró la estantería como si ella pudiera responder a la pregunta que temía formular en voz alta. El silencio era tan denso que hasta la respiración de Clara parecía más fuerte. La bebé apretaba el vestido de Sofía con fuerza, como si presentara algo que ningún adulto lograba comprender. La mansión, antaño símbolo de poder y prestigio, ahora parecía un cuerpo vivo, con nervios tensos, tragando secretos que insistían en emerger por las grietas de las paredes centenarias. Sofía dio un paso atrás cuando vio que Alejandro, dominado por una determinación nerviosa, empezaba a empujar la estantería. Los músculos le temblaban. Las bisagras ocultas, oxidadas, chirriaron como si protestaran contra años de ocultación. Y entonces, con un chasquido áspero, toda la estructura se movió unos 10 centímetros, lo suficiente para revelar una abertura estrecha, oscura y completamente inesperada. Un olor fuerte escapó por la rendija, una mezcla de moho antiguo con algo metálico, casi ferroso. Sofía se tapó la nariz instintivamente. Alejandro contuvo la respiración. Clara empezó a llorar. En ese mismo instante, algo, o alguien, se movió ahí dentro. El sonido fue pequeño, pero nítido. Un leve raspado, como una uña arañando la pared. Sofía cerró los ojos, paralizada. El millonario dio un paso instintivo hacia atrás. La sombra dentro del pasadizo vaciló un instante, como una figura fugaz. Y luego, silencio. Pero hubo un segundo detalle que heló la sangre de Alejandro. En el borde interno de la abertura había marcas rojas, arañazos irregulares, que parecían hechos por alguien intentando salir. Retrocedió como si hubiera tocado fuego. «Esto no puede estar pasando», murmuró, casi sin voz. Sofía temblaba. Conocía historias sobre las mansiones antiguas de España, relatos de cuartos secretos usados durante la guerra, escondites de familias adineradas, túneles que conectaban propiedades con callejones ocultos. Pero ver un pasadizo allí, en una casa donde trabajaba desde hacía años, era distinto. Era real. Entonces, la prometida desaparecida, Eva Montero, volvió a la mente de ambos como un espectro. El collar en el dibujo infantil. El pendiente en el despacho. La puerta abierta. Todo empezaba a oler a algo más grande, más oscuro, más premeditado. Sofía, con el instinto agudo de una madre, notó otro detalle. Clara no lloraba de miedo. Lloraba señalando el suelo, cerca de la base de la estantería. Allí, parcialmente cubierto por polvo y una astilla de madera, había un pedazo de papel. Sofía se agachó, lo tomó y lo abrió despacio. Era parte de un bloc de notas caro, con el logotipo de la empresa de Alejandro. Y tenía una frase breve, escrita con prisa. «Ella lo sabe». El aire pareció desaparecer del cuarto. «Señor Villamar», susurró Sofía, con la voz quebrada. ¿Quién escribió esto?» Alejandro no respondió. Su mirada estaba fija en la oscuridad del pasadizo, donde la sombra volvía a moverse, casi en un susurro invisible. Y, en ese momento, por primera vez, Sofía comprendió. Ella y su bebé estaban en un peligro real. La respiración de Alejandro era pesada, pero la de Sofía era casi silenciosa, el tipo de silencio que nace del miedo absoluto. El pasadizo secreto, antes solo una curiosidad sombría, ahora se convertía en una amenaza concreta. La sombra que parecía moverse allí dentro no era imaginación, era una advertencia. Algo, o alguien, había estado allí. Y el papel con la frase «Ella lo sabe» latía en la mano temblorosa de Sofía como si tuviera vida propia.
Clara, aún en brazos, apretaba la blusa de su madre con sus deditos diminutos, pero tenía los ojos fijos en la abertura, como si viera algo que nadie más podía ver. Era como si la niña intentara avisar, como si aquel dibujo inocente que había hecho horas antes fuera solo el primero de muchos señales que aún vendrían. Sofía tragó saliva. Su instinto gritaba que debía huir. Pero algo la retenía. Quizá la mirada devastada de Alejandro, un hombre que, pese a la ruina, seguía luchando contra el peso aplastante de la culpa. El millonario finalmente se acercó al pasadizo. La mano le temblaba cuando encendió la linterna del móvil y dirigió el haz de luz hacia el interior del espacio oculto. La iluminación reveló una pequeña sala estrecha, con paredes revestidas de madera antigua y marcas claras de alguien que se había apoyado en ellas recientemente. También había periódicos arrugados, una botella de agua a medio consumir y, lo más perturbador, restos de comida fresca. Alguien había estado viviendo allí. Alguien que no debería estar en su casa. Sofía se aproximó lentamente, pero cuando Alejandro dio un paso más hacia adentro, un estruendo resonó por toda la mansión. No fue un disparo. No fue una puerta. Fue el golpe seco de vidrio rompiéndose, proveniente del área trasera. Clara se sobresaltó y volvió a llorar de inmediato. Sofía casi dejó caer el papel del susto. Miró a Alejandro, cuyo rostro estaba tan pálido como el mármol. «Quédese con ella», dijo él, con voz baja y firme, aunque sus ojos delataban el pánico. Corrió por el corredor, avanzando a pasos rápidos, mientras Sofía, con Clara en brazos, lo seguía a unos metros. Cuando llegaron a la cocina, el daño era evidente. Una de las ventanas, antes intacta, ahora estaba hecha añicos, y el viento frío de la mañana entraba por la abertura, agitando las cortinas como si fueran brazos fantasmas. En el suelo, huellas marcadas con barro indicaban que alguien acababa de entrar, o de huir, por la parte posterior de la mansión. Un nuevo detalle hizo que Sofía se helara. En el umbral había otro papel, atrapado bajo un pedazo de vidrio. Se agachó, con Clara aferrada a ella, y tomó el mensaje. Esta vez, la frase era aún más directa, casi cruel. No debería haberlo visto. Sofía sintió que el cuerpo se le erizaba. Alejandro cerró los ojos, respirando hondo, como si estuviera a punto de tomar la decisión más peligrosa de su vida. Y entonces llegó el punto de quiebre. Alejandro miró fijamente a Sofía y dijo: «Necesito descubrir qué está pasando. Pero, ¿usted estaría conmigo en esto?» El suspense era casi palpable. Ahora, más que nunca, su elección cambiaría todo. Si tú estuvieras en su lugar, ¿continuarías? Sofía sintió el peso de la pregunta de Alejandro como si un bloque de piedra hubiera caído sobre su pecho. Continuar significaba arriesgar su vida, y, más aún, la vida de la pequeña Clara. Pero retroceder, en ese momento, sería abandonar a un hombre que claramente estaba perdiendo el control por segunda vez. La mansión vibraba con el viento frío que entraba por la ventana rota, y la sensación de que algo, o alguien, aún estaba cerca hacía que todo fuera todavía más angustiante. En el silencio que siguió, Sofía entendió que no había salida segura. Incluso si se marchaba, quienquiera que estuviera rondando la casa ya sabía del dibujo, de la bebé y de lo que ella había visto. Respiró hondo, abrazó a Clara con uno de los brazos y asintió despacio. «Me quedo», dijo, con una firmeza que ni ella misma sabía que tenía. Alejandro la observó, sorprendido. Tal vez porque nunca había visto la verdadera fortaleza de aquella mujer sencilla. No tenía riqueza, ni protección, ni influencia, pero tenía coraje. Y, sobre todo, tenía el amor visceral por su hija. Ese amor que, paradójicamente, era justamente lo que ahora la mantenía allí. Mientras él recogía los fragmentos de vidrio, Sofía comenzó a examinar la cocina con la mirada entrenada de quien detecta detalles que los demás ignoran. Había diminutos salpicones de tierra, como si alguien hubiera resbalado al entrar. El tirador de la puerta trasera estaba marcado con huellas grasientas, alguien lo había tocado con prisa. Y, cerca de la nevera, vio un detalle que le aceleró el corazón: cables sueltos, cortados de forma irregular. Eran los cables de una de las cámaras internas de la mansión. Señor Villamar, lo llamó en voz baja. ¿Quién hizo esto? ¿Sabe exactamente dónde están sus cámaras? Alejandro corrió hacia el panel de seguridad. Los monitores mostraban estática en 3 de las 6 pantallas. No era vandalismo, era un ataque dirigido. Alguien que conocía la casa, y probablemente su pasado, estaba jugando un juego peligroso. La bebé gruñó suavemente, frotándose los ojos, mientras Sofía intentaba tranquilizarla. En ese momento, Clara dejó caer algo que había estado escondiendo en su manita cerrada, un pedazo de plástico duro, lila, parcialmente mordido.
Cuando Sofía lo examinó con detenimiento, sintió que la sangre le hervía de nervios. Era una pinza para el pelo. No era suya, ni de la bebé. Pertenecía a una mujer adulta, y tenía un cabello largo, castaño, enredado en el metal. Alejandro se llevó la mano al rostro. «Es de ella», murmuró, atónito. «De Eva». El nombre retumbó en la cocina como un trueno silencioso. Sofía pensó rápido. Si Eva había estado allí, hoy, ayer o en los últimos días, eso significaba que su desaparición no había sido accidental. Había sido planificada. Y todo indicaba que no se trataba solo de una fuga, era un regreso. Un regreso a la casa que, supuestamente, había abandonado. Un regreso a los secretos que dejó atrás. A partir de ese instante, Sofía sintió que ya no era solo la limpiadora. Era testigo. Era pieza clave. Era un objetivo. Miró a Clara, dormida sobre su hombro, y prometió en silencio. Protegería a su hija cueste lo que cueste. La mansión estaba demasiado silenciosa cuando Alejandro cerró con llave la puerta trasera y se volvió hacia Sofía. El viento que entraba por las rendijas hacía que las cortinas se movieran como fantasmas intentando advertir algo. La bebé, ahora dormida, respiraba con un sonido suave y rítmico en el regazo de su madre, un contraste doloroso con el caos que se aproximaba. Sofía sentía que cada paso dentro de aquella casa la conducía más profundo en un laberinto de secretos, y que uno de ellos estaba a punto de emerger con violencia. Alejandro le pidió que lo acompañara nuevamente al despacho. El pasaje secreto necesitaba ser examinado sin interrupciones, y la sensación de urgencia crecía como fuego. A cada pasillo que atravesaban, Sofía notaba detalles que antes había ignorado. Puertas entreabiertas que nunca estaban así, muebles ligeramente desplazados, cortinas que parecían haber sido tocadas recientemente. La casa respiraba miedo, pero no el de ellos, sino el de alguien que había estado oculto allí, observando. Cuando llegaron al despacho, la estantería secreta seguía entreabierta. Alejandro respiró hondo y entró, con la linterna en la mano. Sofía se quedó en la puerta, luchando contra las ganas de huir con su hija en brazos. El olor a moho y metal era fuerte, casi agresivo. La luz reveló un espacio estrecho y una pequeña mesa improvisada al fondo. Había papeles arrugados, restos de comida, una libreta negra y un celular antiguo sin batería. Alejandro abrió la libreta con cuidado. La primera página contenía algo que lo hizo retroceder como si hubiera recibido un golpe, su propia firma. Eran copias de contratos antiguos de la empresa, documentos que habían desaparecido en la época de la investigación por desvío de fondos. Recordaba cada uno de ellos, porque fueron precisamente esos papeles los que provocaron su ruina pública. Y ahora, estaban allí, en un escondite dentro de su propia casa, guardados como si fueran trofeos. Sofía, conmocionada, se acercó intentando entender. «Señor Villamar, ¿por qué alguien escondería esto aquí?» Él pasó unas páginas más, con el rostro cada vez más pálido. «¿Por qué?» Respiró pesadamente. «Alguien quería que yo cayera. Y necesitaba pruebas falsas, o manipuladas, para hacerlo posible». En la última página había algo aún más perturbador, una fotografía impresa de Eva Montero, claramente reciente, sosteniendo su celular y sonriendo a alguien fuera del encuadre. El lugar parecía ser una habitación de paredes beige, no era un hotel, no era un estudio, era la mansión. La leyenda escrita a mano, con tinta roja, decía: «Él va a pagar». El impacto de la frase atravesó a Alejandro como un golpe de hielo. Pero Sofía notó algo que él no vio. Detrás de Eva, en el reflejo del espejo, había otra figura. Una sombra femenina de cabello recogido, ligeramente desenfocada, pero claramente real. Y en su muñeca, un brazalete familiar. Sofía sintió que las piernas le temblaban. «Señor, esa mujer al fondo. Conozco ese brazalete». Su voz se apagó un instante. «Es de su hermana, de Carolina». Alejandro quedó inmóvil. Su hermana, quien había desaparecido años atrás tras un escándalo familiar, supuestamente recluida en tratamiento, ¿estaba allí? La verdad empezaba a revelarse, y era mucho más amplia y peligrosa de lo que cualquiera de los dos había imaginado. El silencio después de la revelación del brazalete de Carolina parecía un terremoto contenido. Alejandro permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Su hermana había desaparecido tras un colapso emocional, marcada por crisis y acusaciones internas en la familia Villamar, acusaciones que la prensa jamás llegó a conocer gracias al dinero y a la influencia. Pero verla allí, aunque desenfocada en el reflejo detrás de Eva, lo cambiaba todo. Era como si los fantasmas del pasado volvieran para cobrar deudas jamás pagadas. Sofía sintió el peso de la tensión en el aire. El escondite, la libreta, el prendedor, la nota,
Todos los elementos convergían en algo mayor. Y ese algo ahora involucraba a dos mujeres, Eva, la novia desaparecida, y Carolina, la hermana oculta. Cada descubrimiento hacía crecer el miedo dentro de ella de forma lenta e insistente, como agua filtrándose en una habitación cerrada. Pero lo peor aún estaba por venir. Un chasquido seco resonó dentro de la pared, haciendo que ambos se giraran al mismo tiempo. Era el pasaje secreto. Algo, o alguien, estaba allí dentro nuevamente. Alejandro levantó la linterna, pero la luz temblaba en su mano. Sofía retrocedió con Clara apretada contra su pecho, el corazón martillando. La sombra se movía con más claridad ahora, y pasos leves, casi arrastrados, sonaron dentro del túnel angosto. Alejandro, Sofía apenas podía hablar. No es seguro. Antes de que él respondiera, la puerta del despacho se cerró de golpe, como si hubiera sido lanzada por una explosión silenciosa. Clara despertó sobresaltada y comenzó a llorar, pero su llanto quedó ahogado por la tensión del ambiente. La perilla se movió desde afuera. Alguien intentaba entrar. Alejandro apagó la linterna de inmediato y le hizo señas a Sofía para que se escondiera detrás del escritorio. Ella obedeció, protegiendo a la bebé con el cuerpo, mientras su corazón parecía querer atravesarle el pecho. La perilla giró de nuevo, esta vez con más fuerza, y luego se detuvo, como si la persona afuera hubiera percibido algo. Siguió un silencio mortal de varios segundos. Después, pasos. Lentos. Firmes. Avanzando por el pasillo, pero sin alejarse, solo rondando. Observando. Esperando. Cuando los pasos finalmente cesaron, Sofía sintió que la nuca se le erizaba. La nota ella no debería haber visto no era solo una advertencia. Era un objetivo. Ella había visto demasiado. Ella y su hija. Y ahora, quienquiera que estuviera afuera sabía exactamente dónde estaban. Alejandro se acercó a la puerta con cautela, pero antes de tocar la perilla, un gemido débil surgió desde el pasillo. Era un sonido humano. Femenino. Dolorido. Un susurro que pareció desgarrar el aire. Alejandro. La voz era reconocible. Muy reconocible. ¿Eva? Murmuró él, incrédulo. Sofía cerró los ojos. Aquello no podía ser una coincidencia. ¿La novia desaparecida llamando su nombre en la oscuridad de un pasillo donde nadie debería estar? La bebé empezó a temblar en los brazos de su madre. Cuando Alejandro abrió la puerta apenas lo suficiente para asomarse, el pasillo estaba vacío. La voz había desaparecido. Pero en el suelo, junto a la pared, había algo nuevo, un papel doblado y una mancha de sangre fresca. El peligro ahora era absoluto. Y Eva, o lo que quedara de ella, estaba más cerca que nunca. Alejandro recogió el papel del suelo con la punta de los dedos, como si estuviera manipulando una prueba radiactiva. La sangre aún húmeda dejaba un rastro irregular en el pliegue, y el olor metálico invadió el pasillo silencioso. Sofía, todavía escondida detrás del escritorio con Clara, observaba con el corazón acelerado. Cada nuevo detalle volvía todo más sombrío, como si la casa se transformara en un teatro donde viejos secretos exigían, finalmente, ser revelados. Alejandro abrió el papel. Era una foto que le hizo perder el aire durante unos segundos. En ella, Eva aparecía extremadamente deteriorada, con ojeras profundas, el cabello enmarañado y un corte reciente en el brazo. Pero lo que hacía la imagen realmente perturbadora era el segundo foco, detrás de ella, sujetando sus hombros como una sombra protectora o controladora, estaba Carolina, su hermana. El rostro de Carolina estaba parcialmente cubierto, pero los ojos eran exactamente los mismos de la joven brillante que un día dirigió el sector financiero de la empresa familiar antes de desaparecer. Sofía se incorporó lentamente, sintiendo el peso del momento. Señor Villamar, están juntas. Siempre lo estuvieron. Alejandro se pasó la mano por el rostro, trastornado. No, Carolina no haría esto conmigo. Ella me amaba. Pero la foto decía lo contrario. No solo estaban juntas, parecían cómplices. Parecían parte de algo planeado. Y había más. En una esquina de la imagen, casi imperceptible, se veía una fecha escrita a mano. Un registro reciente. 3 días antes. Eso significaba que Eva nunca estuvo realmente desaparecida, solo escondida. ¿Y Carolina? La hermana perdida por años, no estaba desaparecida, estaba al acecho. Sofía percibió algo que Alejandro todavía no había entendido. Si la foto estaba allí, en el suelo, tan cerca de ellos, era porque alguien la había dejado a propósito. No era una advertencia. Era una provocación. La pieza final antes del enfrentamiento. De repente, un estruendo sacudió la parte inferior de la mansión.
El sonido retumbó bajo el piso de madera, haciendo que Clara llorara de nuevo. Sofía la abrazó con fuerza mientras Alejandro corría hasta el pasamanos para mirar hacia la planta baja. Desde el salón principal llegó un grito ahogado, un grito que ambos reconocieron al instante. Era Eva. El sonido provenía de la antigua bodega subterránea, un área que había estado cerrada durante años. Alejandro bajó las escaleras casi tropezando, guiado por el pánico. Sofía lo siguió, incluso con Clara llorando, porque sabía que ahora huir ya no era opción. La verdad los encontraría, quisieran o no. Cuando llegaron a la pesada puerta de la bodega, notaron que estaba entreabierta. La oscuridad en su interior parecía tragarse cualquier rastro de luz. Alejandro encendió la linterna con una mano temblorosa y, en el primer haz, vieron el horror. Eva estaba tirada en el suelo, con las manos atadas y el rostro cubierto de moretones. Alzó la mirada con dificultad y susurró. «Ale». Ella volvió. Volvió para terminar todo. Antes de que Alejandro pudiera responder, una segunda voz resonó desde el fondo de la bodega. Una voz femenina, fuerte, amarga y cargada de locura. «Nunca entendiste, Alejandro. Nunca viste la verdad. Pero ahora, la verás». Y entonces, Carolina salió de las sombras. Carolina avanzó despacio, como una fiera estudiando el movimiento de sus presas. El haz tembloroso de la linterna de Alejandro iluminó por completo su rostro, y la visión lo paralizó. No era la hermana vibrante que recordaba. La Carolina frente a ellos era un retrato vivo de obsesión, ojos desorbitados, piel pálida, músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. «Tú, estás viva», alcanzó a murmurar Alejandro. «¿Viva?» Ella rió, un sonido ronco, casi infantil. «No, hermano, yo renací. Y tú fuiste el único culpable de lo que me ocurrió». Sofía retrocedió instintivamente, sosteniendo a Clara con más firmeza. Pero no podía escapar, la puerta detrás de ellos había sido cerrada por dentro. Carolina no solo había entrado allí primero, lo había planeado todo. Cada detalle, cada paso. Alejandro se acercó un poco a Eva, que seguía en el suelo, respirando con dificultad. «Carolina, ¿qué hiciste? ¿Por qué?» Su hermana inclinó la cabeza, como si conversara con alguien invisible a su lado. «Tú destruiste a la familia, Alejandro. Lo gastaste todo. Aplastaste la empresa de papá. Y luego me dejaste sola. Yo tenía 19 años. Pedí ayuda. Y ni siquiera me escuchaste». Alejandro sintió el pecho cerrarse. «Yo estaba destrozado, no sabía». «No sabías porque no quisiste saber», gritó Carolina, avanzando 2 pasos rápidos. «¿Sabes qué le pasa a quien no es visto? Encuentra a alguien que sí lo vea. Alguien que entienda el dolor». Giró lentamente hacia Eva. Ella me entendió. Ella me escuchó. Y juntas hicimos un plan. Para recuperar lo que es nuestro por derecho. Toda la fortuna que desperdiciaste, el legado de la familia Villamar, volverá a quienes lo merecen. Eva intentó hablar, pero tosió sangre. «Alejandro, yo, traté de detenerla». Ella se volvió, incontrolable. Carolina se agachó a su lado y acarició su cabello de forma perturbadoramente tierna. «Fuiste perfecta, Eva. Hasta que el amor te volvió débil». Sofía dio un paso al frente. «Si quieres venganza, deja a los niños fuera de esto. Esa bebé no tiene ninguna culpa». Carolina levantó la mirada y observó a Clara con una expresión que hizo que el corazón de Sofía se congelara. «Ah, la pequeña artista. La que destapó todo. El dibujo más inocente del mundo, mostrando a la persona equivocada entrando en la casa. El trazo perfecto de la puerta secreta en el jardín. La inocencia, a veces, revela más de lo que debería». Alejandro por fin entendió. «Fuiste tú en el dibujo, tú a quien Clara vio». Carolina sonrió. Los observaba, evaluando cada gesto, preparándome. Pero la niñita me vio antes de tiempo. El ambiente se volvió denso, asfixiante. No había salida. No había tiempo. Carolina levantó algo que mantenía escondido detrás del cuerpo, una vara de hierro antigua, pesada, oxidada y cargada de intenciones mortales. «Ahora, hermano, terminemos lo que empezó hace años. La familia Villamar necesita reconstruirse. Y para reconstruir, primero hay que demoler». Alzó el brazo. Y entonces, en el exacto segundo en que Carolina avanzó, un estruendo violento retumbó en la puerta de la bodega. La puerta de la bodega estalló hacia adentro con un estruendo que hizo vibrar el aire. Hombres de la Guardia Civil invadieron el espacio estrecho, linternas cortando la oscuridad como cuchillas. Carolina, sorprendida, dejó caer la vara de hierro con un tintineo metálico, el eco resonando como un final inevitable. En cuestión de segundos, fue inmovilizada, no luchó, no gritó,
solo miró a Alejandro con una sonrisa vacía, casi infantil, como si aún creyera que todo aquello formaba parte de un plan mayor que solo ella podía comprender. Eva fue atendida de inmediato. 2 paramédicos la colocaron en una camilla mientras ella intentaba murmurar el nombre de Alejandro. Él sostuvo su mano por un breve instante, antes de que el equipo se la llevara. Había mucho que explicar, mucho que reparar, pero en ese momento solo podía sentir un pesar profundo, una culpa que pesaba más que cualquier deuda financiera. Sofía, temblando, estrechaba a Clara contra su pecho. La bebé, exhausta, con el rostro manchado de tierra y lágrimas secas, movía los deditos como si aún estuviera dibujando en el aire. Cuando Alejandro se acercó, titubeante, Clara extendió los brazos hacia él sin miedo. Era la primera vez que lo hacía desde el inicio de todo. Un gesto simple, pero que rompió algo dentro de él. La sostuvo como quien sostiene su propia redención. Días después, la mansión Villamar todavía estaba llena de policías, peritos y abogados recorriendo los pasillos. Pero la atmósfera no era de tragedia, era de renacimiento. Los periódicos de Sevilla informaron del caso con cautela: herencia Villamar, conspiración, desaparición y la hermana que volvió del pasado. Pero lo que realmente importaba no estaba en los titulares. Carolina fue internada en una clínica psiquiátrica de larga duración. Allí, los médicos intentarían deshacer los nudos de años de abandono emocional y fragilidad mental. Alejandro la visitó una vez y, al verla tararear sola en el jardín de la institución, entendió que su venganza nunca había sido por dinero, sino por dolor. Eva, después de días de internación, despertó lúcida. Contó todo: el miedo, la presión, la forma en que Carolina la manipuló emocionalmente. Había cometido errores, sí, pero también había sido arrastrada a una red de la que no podía escapar. Alejandro decidió no denunciarla. Tendría que responder por sus actos, pero no como una criminal, sino como alguien que necesitaba tratamiento y verdad. La limpiadora, sin embargo, Sofía, se convirtió en el pilar de toda la reconstrucción. La policía confirmó todo lo que ella había intentado alertar. Los dibujos de Clara fueron anexados al proceso como evidencias visuales sorprendentemente precisas. El abogado de la familia afirmó que la bebé había sido la testigo más inocente y más determinante. Alejandro ofreció a Sofía un contrato vitalicio, salario triplicado y un espacio para que ella y Clara vivieran con seguridad. Pero ella rechazó la mansión. Prefería quedarse en su casa pequeña, siempre que pudiera seguir trabajando en paz. Sin embargo, algo cambió dentro de él. El último día antes de que la policía cerrara el caso, Clara le entregó al millonario un nuevo dibujo. Era simple, colorido, pero mostraba a 3 personas tomadas de la mano bajo la luz de un atardecer. Alejandro entendió el mensaje. Y lloró. La vida puede derrumbarse, mansiones, fortunas, certezas. Pero a veces, es un niño quien devuelve el mapa para reconstruirla.